Muy buenas, Adrián. Tenemos una cita con salud y de ello lo vamos a hacer de la mano de Quirón Salud Algeciras, porque ya saben ustedes que muy cerquita de las instalaciones de Onda Algeciras Televisión se encuentra el Plaza Andalucía y aquí hay un centro de especialidad de Quirón Salud. Hoy vamos a hablar un poco de la salud mental, porque vamos a entrevistar al jefe de esta unidad de psiquiatría de Quirón, él es Francisco Javier Quintero, y claro, cuando hablamos de psiquiatra, yo asumo ya que es salud mental. Javier, muy buenas. Buenos días. Antes de nada, salud mental, ¿es todavía un tema tabú en la sociedad? Porque yo recuerdo que, tú tienes problemas mentales, tú ya loquero y encerrado. Bueno, afortunadamente actualmente la cosa yo diría que ha mejorado. Hace prácticamente unos 20 o 30 años, no muy tarde, decir una persona que tenía cita con el psiquiatra o que debería o que tenía que acudir al psiquiatra era un poco algo tabú, era un poco algo oscuro, ¿no? Parece ser que era una persona ya que presentaba, digamos, unas ciertas debilidades, ¿no? Hoy día, gracias a Dios, eso ha mejorado, afortunadamente, y no está tan mal visto. Acudir a un psiquiatra, pues bueno, pues cuando es necesario, cuando la persona, o bien la propia persona, o bien los familiares o las personas allegadas que conviven con el paciente en concreto, deciden que necesita ayuda, pues nada, solicitan la consulta y aquí estamos nosotros para ayudarle. Francisco Javier, cuando hablamos de salud mental, alberga, ¿no?, muchísimas enfermedades, patologías, síndromes, pero hoy nos vamos a centrar en una, ¿no? Yo ahora, desde que soy padre, he escuchado mucho, ¿no? Pues mira, a mi hijo le han diagnosticado el TDAH. ¿En qué consiste el TDAH o qué es el TDAH? Vamos a ver. El TDAH, nosotros en psiquiatría, la denominación que tiene es un trastorno del neurodesarrollo. Es un trastorno que aparece a partir de la infancia. Se manifiesta, los primeros síntomas suelen manifestarse a niveles escolar. Digo que es un trastorno del neurodesarrollo porque hay otros, ¿no? También tenemos el trastorno del espectro autista, también se incluyen la discapacidad intelectual, los trastornos del aprendizaje. Concretamente el TDAH, pues es un trastorno, como digo, del neurodesarrollo que está caracterizado prácticamente por una serie de síntomas que ahora los describiré a continuación. Hay tres tipos. Como bien digo, aparece en la infancia o en la temprana adolescencia. Nosotros recibimos en consulta, yo siempre digo, yo recibo dos tipos o dos grupos de pacientes. Podemos recibir niños en edad escolar o adolescentes, que obviamente son menores de edad y tienen que venir, por lo menos yo así lo quiero, tienen que venir acompañados de sus padres, al no ser adultos. Y el otro grupo son personas adultas, ¿no? Que, bueno, que han leído o que llevan presentando problemas, ahora diré qué tipo de problemas, y quieren saber realmente ponerle nombre a aquellos síntomas que padecen. Como bien digo, es un trastorno crónico, dura toda la vida. Esto no es un trastorno o una enfermedad como las que tenemos en medicina, bien dentro de la psiquiatría o dentro de otra especialidad, donde apliquemos un tratamiento bien por largo o corto periodo de tiempo y el trastorno o la enfermedad desaparece. No, esto es un trastorno que dura prácticamente toda la vida. Nosotros lo que hacemos, los psiquiatras, cuando hacemos el diagnóstico y llegamos a la conclusión de que efectivamente el paciente cumple unos ciertos criterios que tiene que tener para nosotros poder decir esta persona padece un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Yo siempre lo que digo es, nosotros lo que hacemos es hacerle la vida más fácil, pero no hay un tratamiento efectivo en el que yo te lo aplique y desaparezca en cuestión de un mes, 2 meses o 3 meses. A ver, es un trastorno crónico, como digo, dura toda la vida. Existen 3 tipos. Una persona puede ser TDAH tipo inatento, que tiene problemas con la atención y la concentración. Una persona también puede ser TDAH
presentar síntomas de hiperactividad e impulsividad, o el tipo más frecuente es el tipo combinado, es decir, aquella persona que presenta una mezcla de síntomas de los dos tipos. El tipo inatento, problemas de inatención, concentración, son aquellos niños que los vienen acompañados con los padres y pues los padres dicen, pues mire usted, doctor, estamos preocupados porque el niño, por ejemplo, cuando llega del colegio y vemos que decide hacer las tareas, los deberes escolares, los deberes de clase, nosotros hemos visto que el niño ante tareas un poco complejas pues se agobia, se enfada y decide no hacerlas. Son niños que, mire usted, doctor, cuando le hablo a mi hijo parece que no me escucha, parece que está evadido, parece que está en otro mundo. Son niños que se distraen con mucha facilidad, no tienen esa capacidad para organizar las cosas, las tareas, pierden mucho los objetos. Mire usted, mi niño pues llega del colegio, pone las cosas en un sitio, al día siguiente o al momento ya no se acuerda dónde estaban, o le digo cosas, me dice sí, pero a los 10 minutos me lo vuelve a preguntar. En medicina, en psiquiatría concretamente, nosotros definimos la atención como aquella capacidad, aquel proceso cognitivo donde nosotros de manera voluntaria seleccionamos y enfocamos nuestros sentidos para la extracción de conclusiones ante una tarea que estamos realizando. Hay muchas definiciones de la atención. Yo diría, en mi opinión, que es una de las que a mí más me gusta, ¿no? Es decir, me mantengo enfocado de manera voluntaria en algo que yo quiero observar al instante y extraer conclusiones, ¿no? Y la concentración es la capacidad de mantener la atención en el tiempo y a la vez tener aquella capacidad de inhibir o no sentirme distraído, es decir, evado todos aquellos estímulos externos que pueden distraerme de la tarea que estoy realizando. Y Javier, ante esos síntomas o esas alarmas, ¿no?, que podemos ver, ¿cómo se puede diagnosticar este trastorno? Y aparte de cómo se puede diagnosticar, aprovecho y también le pregunto, ¿esos casos ahora de diagnóstico son más efectivos que en el pasado? ¿Ahora hay más atención también para ese tipo de diagnosticación? Efectivamente, me ha faltado comentar también el tipo hiperactivo. El tipo hiperactivo son aquellos niños que los padres te lo describen como, mire usted, doctor, mi niño parece que actúa como si tuviera un motor dentro de su cabeza. Son niños que hablan mucho, son niños que se mueven, son niños que inician una tarea y rápidamente se aburren, cogen otra, saltan de un tema a otro constantemente. Si van a un supermercado son incapaces de esperar en la cola. Si están en el colegio, los profesores pues son niños que se levantan del pupitre cuando no es necesario hacerlo. Cuando el profesor está explicando algo, pues ellos molestan al que tiene al lado, al que tiene detrás. Son niños inquietos. Hoy día, como ya dije al principio, se le está prestando y se le presta más atención a este trastorno. No hace muchos años, estos niños pues se le calificaba de niños mal educados, de niños que tenían problemas de conducta, y era una pena porque no se le prestó la atención adecuada. Por supuesto, si no se le presta la atención y el cuidado que ellos necesitan, no se le puede aplicar el tratamiento y el plan. Hoy día, gracias a Dios, pues sí lo hacemos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un caso de este tipo, pues ya del mismo colegio hay un psicólogo que dice, quieto, aquí está pasando algo, y nos lo deriva a nosotros. O bien lo hacemos nosotros los psiquiatras, lo hacen los neurólogos, o lo hacen aquellas personas como los psicólogos, ¿no?, especializados, ¿no?
En el diagnóstico, bueno, el diagnóstico del TDAH es un diagnóstico, es un examen clínico que hacemos nosotros en consulta y después también aplicamos una serie de test. En estos casos yo particularmente, si la persona que viene a verme es un niño o un adolescente, pues realizo un test. Es importante obtener la opinión de los padres. Entonces hay diferentes test. Cada profesional utiliza el que más le guste, ¿no? Hay varios, ¿no? Yo concretamente utilizo el Rating Scale, que es un test que se lo hago al padre, a la madre y también al profesor. Digamos que hay que evaluar el comportamiento del niño en dos contextos diferentes. Uno en la escuela y otro en casa. ¿Quién mejor que el padre y la madre? Y además pido por favor que siempre lo hagan por separado, que no compartan opiniones con respecto a la ejecución de las preguntas, ¿no? Esos test prácticamente lo que hacen es valorar, coger los 18 ítems que hay, 9 para el déficit de atención con concentración y los otros 9 de la hiperactividad e impulsividad, y en un grado de severidad del 1 al 3, pues decir que el padre y la madre digan qué grado de severidad tienen cada uno de esos síntomas, y el profesor que haga lo mismo. Y ya junto con la observación nuestra en consulta, es decir, el examen clínico, las quejas del padre y ese test, si cumple criterio, pues nosotros estamos ya en una posición donde efectivamente nos permite hacer el diagnóstico. Y en adultos, prácticamente hacemos lo mismo, el test prácticamente pregunta lo mismo, pero es un test distinto. ¿Y qué se le hace al propio paciente, que obviamente al adulto, que ya es capaz de leer el test y de entender las preguntas? Porque los niños, si viene un niño con 8, 9 o 10 años, pues obviamente no le va a hacer el test porque él no tendría capacidad de comprensión. Claro, porque ¿el TDAH puede aparecer a lo largo también de una edad madura o es que no ha sido un diagnóstico desde pequeño? Efectivamente. Es decir, si a mí me viene una persona adulta, yo tengo pacientes que me vienen de 30, 35, 40, 45 años. Eso no quiere decir que el TDAH haya aparecido a esa edad. Es decir, yo sé si tiene TDAH, que todavía no lo sé. Obviamente el TDAH es casi seguro ha estado con esta persona desde que era un niño o un adolescente temprano. Pues entonces es importante en el adulto hacerle ese test específico a la persona en concreto, y siempre yo digo que vengan acompañados de algún familiar o de alguien que ellos consideren, lo dejo a la elección del paciente, pero que sea capaz de hacer un test siempre pensando en el paciente. Es decir, normalmente suele ser el padre, la madre, un hermano. A veces tengo pacientes que me dicen, pues mire, yo toda mi vida he vivido con mis abuelos, ¿le importa que venga con mi abuelo? Claro. Si tu abuelo es capaz de leer el test y entenderlo y contestar las preguntas, claro, por mí fantástico. Quiero una persona que sea capaz de contestar una serie de preguntas, y esas preguntas van a ir enfocadas al paciente cuando era pequeño, ¿vale? Y bueno, una cosa también muy importante, dentro de los criterios que nosotros, antes de establecer el diagnóstico, dentro de los criterios del DSM-5, el DSM, para que me entiendan, es una organización americana donde están, digamos, clasificadas todas las enfermedades mentales con un código, ¿no? Es donde tenemos para nosotros nuestra Biblia, donde tenemos agrupado todas las enfermedades mentales con sus respectivos síntomas. Esto es un acuerdo que tiene lugar, es una reunión entre expertos que se celebra cada cierto tiempo y donde se decide ponerle nombre y codificación a todas las enfermedades, a todos los trastornos mentales, ¿no? Entonces, ya vamos por el número 5. Dentro del DSM-5, como dije antes, para que yo pueda decir que un paciente tiene TDAH, debe de cumplir una serie de criterios, pero también es muy importante, yo diría, por así decirlo, no solamente saber que un paciente cumple criterios de TDAH, si los tiene, si los tiene, no los tiene. Medicina 2 y 2 no son 4. No hay una línea exacta donde si la traspasa ya lo tiene. A veces tengo pacientes que le digo, mira,
no tiene los criterios suficientes para yo poder decir que tiene un TDAH, pero sí tiene algunos rasgos, ¿no? O traits, como se dice en inglés. Yo, como de mi trabajo en Gibraltar, pues también digo algunas palabras en inglés, ¿no? No cumple criterios exactos, pero sí tiene algunos rasgos, ¿no? Pero para nosotros también es muy importante, y también forma parte de antes de hacer el criterio, no solamente que tenga los síntomas, sino, vale, ya sabemos que cumple el criterio y que tiene síntomas de TDAH, pero es importante, yo diría muy importante, saber el impacto que tiene esos síntomas en el paciente. Y ahí está ya el grado de severidad. ¿Por qué? Pues porque yo tengo pacientes que tienen TDAH, pero en un grado ligero. Después tengo otros que son en grado moderado y en grado severo. En eso también va a depender mucho la tercera parte también de lo que yo te quería hablar ahora, o posiblemente tú me vas a preguntar ahora. Bueno, ahora vamos a ver ya el tema. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Claro, ya te iba a decir, ya para ir finalizando, ¿no? Hemos hablado un poquito en qué consiste el TDAH, hemos hablado de sus síntomas, hemos hablado también un poquito cómo se lleva a cabo ese diagnóstico y ahora para finalizar, bueno, esto tiene cura, esto no tiene cura, se puede aliviar, aquí hay unos fármacos, no hay unos fármacos, ¿en qué consiste el tratamiento? Bien, pues bueno, pues la tercera, digamos, parte de esta descripción, de esta charla, ¿no?, acerca de este trastorno del déficit de atención con hiperactividad, está el tratamiento. Vamos a ver, el tratamiento, el plan de tratamiento, a mí me gusta decirlo y explicárselo a mis pacientes, para mí tiene 3 pilares, ¿no? Esto es digamos, un plan multimodal, ¿no?, dentro de medicina multidisciplinar, es decir, aquí tenemos que colaborar todos. Yo pongo mi granito de arena, yo pondré mi parte, los padres ponen su parte y también en el colegio, si el niño es en el colegio o en la universidad, pues también tiene que poner su parte. Por la parte que le corresponde a los padres, bueno, pues está la parte, lo llevan más el tema de los psicólogos, la psicoeducación, es decir, los padres tienen y deberían recibir, digamos, atención y una psicoeducación en cuanto al manejo de este tipo de pacientes para saber cómo tratar a estos pacientes. Es decir, los castigos, que es lo que antes se hacía, las riñas, los castigos, pues esto no conlleva nada. Es decir, una familia que tenga un hijo con TDAH debería saber primero qué es el trastorno, cuáles son los errores que cometen e intentar ayudarle con recompensa y haciéndole, digamos, el camino más fácil a este tipo de pacientes, digamos, para que su día a día no cometan tantos errores y sean más llevaderos. Eso por parte de los padres, ¿no?, familiares, también padre, madre, abuelo, personas allegadas, ¿no? En el colegio, pues también es importante la psicoeducación por parte ahora en los colegios, que algunos de ellos pues disponen de colaboradores, de psicólogos, de pedagogos, que también tienen que tener una psicoeducación y saber en qué consiste el trastorno y aplicar una serie de medidas encaminadas a que el chico pueda, pues, no quedarse atrás, ¿no?, y pueda, digamos, desarrollar sus funciones mentales de una manera adecuada, casi al igual de aquellas personas, de aquellos compañeros que no sufren el trastorno, ¿no? Y después hay una parte muy importante que yo diría que es indispensable y que mucha gente me pregunta, porque hay mucha gente todavía reacia al tema farmacológico. Ahí es donde entro yo, donde entramos los psiquiatras, que somos médicos, que somos los que podemos prescribir los fármacos. Bueno, ¿qué fármacos existen? Mira, los fármacos que existen desde hace muchos años han sido los llamados fármacos estimulantes. Estos son fármacos cuyas moléculas son parecidas, algunos no está bien claro, algunos lo llaman parecido a las anfetaminas, otros que son del grupo, otros que son una molécula parecida. Bueno, son, como su nombre indica, psicoestimulantes. Son unos fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, en los millones y millones de neuronas que nosotros tenemos. Se me olvidaba, una de las teorías de por qué se produce el trastorno del TDAH parece ser que es un mal funcionamiento
de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son una serie de procesos cognitivos que se encargan de que la persona coordine, integre, seleccione la mejor conducta eficiente cuando vamos a desarrollar una tarea para alcanzar una meta. Y parece ser que estas funciones ejecutivas se desarrollan en una parte, en una zona del cerebro, que es la corteza prefrontal, una zona que está en la parte anterior del cerebro. Ya sabemos que el cerebro, a diferencia del resto del cuerpo, las funciones cognitivas están todas interrelacionadas. Es decir, nosotros en el cerebro nos es difícil acatar o concretar una zona independiente que realiza una función. Parece que cuando se realiza una determinada función, el habla, la escritura, la memoria, la toma de decisiones, la audición, todo está interrelacionado, ¿no? Las acciones motoras. Bueno, pues aquí concretamente en el TDAH parece ser que todo es en el área de la corteza prefrontal. Ahí parece ser que hay un mal funcionamiento, diría yo, de una serie de, en concreto, dos neurotransmisores, concretamente la dopamina y la noradrenalina, a nivel del espacio sináptico. El espacio sináptico no es nada más y nada menos que una hendidura, un pequeño espacio que queda entre una neurona y otra neurona. Las neuronas son las células específicas del cerebro que tenemos millones y millones, con P, en el cerebro y donde están interrelacionadas entre ellas, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hacemos con los fármacos pues es estimular, las neuronas se comunican entre ellas a través de neurotransmisores, es decir, una neurona, de la manera que tiene de decirle a la otra, de enviarle una señal, es a través de estos neurotransmisores, que hay muchos, ¿no? Adrenalina, el GABA, noradrenalina, serotonina. Concretamente, la dopamina y la noradrenalina parece ser que son los dos neurotransmisores implicados en este trastorno en concreto del TDAH. Nosotros lo que hacemos con estos fármacos estimulantes es dos cosas: inhibir la recaptación, porque cuando ese neurotransmisor se libera de ese espacio sináptico para que dé una señal a la siguiente neurona, después ese neurotransmisor se destruye. Bueno, nosotros lo que hacemos con estos fármacos es que ese neurotransmisor permanezca más tiempo en ese espacio sináptico y también hacemos que el lanzamiento de este neurotransmisor pues sea más eficaz y en mayor cantidad, ¿no? También con estos fármacos. Tenemos dos grupos de fármacos en concreto. Tenemos los psicoestimulantes y los no psicoestimulantes. Estos psicoestimulantes, derivados de la misma familia de la anfetamina, concretamente el que todo el mundo conoce, el compuesto activo es el metilfenidato, y dentro de los nombres comerciales que todo el mundo conoce pues tenemos el típico Rubifen, que es un psicoestimulante que nosotros aplicamos de acción inmediata, y después tenemos el Concerta, el Mediquiné, el Equacin. También tenemos las lisdexanfetamina, que es uno, digamos, más moderno, el Elvans. Todos estos hacen sus buenas acciones, lógicamente. De todos estos fármacos, que nadie se vaya a asustar. Todos estos fármacos, bueno, estos fármacos, como todos los fármacos que aplicamos en psiquiatría, yo digo, tienen sus efectos positivos, beneficiosos, pero también tienen algunos efectos secundarios. Los padres vienen preocupados porque, claro, se meten en internet o les dicen, oye, mira, que me da un poco de no sé qué, de que ahora que usted le ha hecho el diagnóstico y me hable usted de estos fármacos, yo he leído que estos fármacos tienen una serie de efectos secundarios. Bueno, vamos a ver. Efectivamente los tienen. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Estos efectos secundarios, si aparecen, yo siempre digo que son molestos, sobre todo al principio, ¿no? Pues un poco dolores de cabeza, cefalea, algunos trastornos abdominales, problemas de insomnio, al principio un poco de irritabilidad. Eso después desaparece al cabo de un par de semanas. Pero sí que es verdad que hay dos efectos inconvenientes con estos fármacos que hay que tener en cuenta y simplemente hay que controlar. Y uno que
que son que disminuyen el apetito, ¿vale? Y también hay estudios, algunos estudios, no está muy claro, que parece ser que también influye en el tema del crecimiento. Bueno, pues nosotros lo que hacemos antes de aplicar estos fármacos a niños, pues los medimos, los pesamos y le decimos a los padres que sí, que es verdad que disminuye el apetito, pero que ellos se encarguen de que el niño pues adquiera y tome las comidas que normalmente hace y ya está, y que le controlen el peso, ¿no? No hay más. Y después también tenemos la otra línea de fármacos, los no psicoestimulantes, cuyo componente principal que conocemos es la estratera, que es la atomoxetina, ¿no? Que también prácticamente lo que hace es actuar a través de estos dos neurotransmisores. Concretamente el metilfenidato, primeramente, aumenta la concentración de dopamina, indirectamente de noradrenalina, y la atomoxetina hace lo contrario. Primero me provoca el aumento de noradrenalina e indirectamente la dopamina. Al final me aumenta los dos, que es lo que yo quiero, ¿no? Que es lo que se busca, y sobre todo tener en este caso al paciente en buenas condiciones, ¿no? Y que pueda realizar y llevar a cabo una vida normal. Hay solamente, sí es verdad que hay una contraindicación donde nosotros nos mantenemos un poco, yo diría un poco cautos y prudentes, y es aquellos pacientes que vienen con problemas que presentan estos síntomas, ¿no? Tanto en el colegio, como he dicho antes, como en casa, de atención, concentración, hiperactividad e impulsividad, que se les hace el diagnóstico y tal, pero el paciente, o bien sea un niño, un adolescente o un adulto, que me presente algún problema cardíaco, o bien de nacimiento, claro. O también sí que es verdad que estos fármacos también hay que comentar, no como efecto secundario, sino como un efecto intrínseco de ello, porque como actúan a través de la noradrenalina, pues sí que es verdad que estos fármacos elevan un poco la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, a mí cuando me llega un paciente que, por ejemplo, es hipertenso, pues yo, claro, obviamente, antes compruebo que esa tensión arterial esté controlada. Claro. Y si es un niño o un adulto que tiene otro problema cardíaco, puede tener una arritmia, puede tener un problema de un bloqueo o otro trastorno cardíaco desde el nacimiento, que aunque lo tenga controlado, yo sí prefiero que ya sea el cardiólogo el que tenga conocimiento de esa acción que yo voy a hacer y por así decirlo, me dé el visto bueno, ¿no? Es decir, un paciente, o bien un adulto o un niño que esté en tratamiento, en revisión por el cardiólogo, que se tome su medicación y que bueno, lleve una vida prácticamente normal, pero que esté en seguimiento continuo, cada 3, 6 meses, un año, como lo considere oportuno el cardiólogo, y esté en tratamiento, y ahora me venga a mí y nosotros llegamos a la conclusión de que tiene un trastorno de TDAH y yo le tenga que poner tratamiento y el paciente así lo quiera. Yo siempre le digo, mira, a mí me gustaría que el cardiólogo diera el visto bueno, ¿no? También nosotros, obviamente, somos médicos y revisamos las interacciones entre los fármacos, ¿no? Pero a mí, yo siempre lo digo, posiblemente no te va a pasar nada por tomar esta medicación, porque es una medicación bastante conocida, lleva en el mercado mucho tiempo, los beneficios son inmensos, no te lo puedes ni imaginar, lo que es una familia desesperada y un niño que no está trabajando bien en el colegio, como ves cómo mejora tanto a nivel familiar, social y en el colegio, y en adultos pues lo mismo. Tengo muchos pacientes adultos, concretamente en Gibraltar, que vienen y los fármacos y las terapias le han cambiado la vida. Y funciona lo más importante, y como bien digo, como todos los fármacos en psiquiatría, los fármacos que nosotros ponemos son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, y sí que es verdad que tienen efectos secundarios, pero afortunadamente efectos secundarios que desaparecen a las pocas semanas. Yo siempre les digo a mis pacientes que no se alarmen, que si tienen alguna duda que lo consulten y que se mantengan con el tratamiento, porque nosotros ponemos un tratamiento dentro de los rangos terapéuticos y nunca nos excedemos, y además son fármacos que tenemos experiencias con ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que prácticamente lo hemos tocado todo ya, hemos hablado de la definición, hemos hablado. Mucha gente también pregunta, bueno, la frecuencia, ¿cuánto de frecuente es? Porque ahora, bueno, parece que está de moda, parece que está sobrediagnosticado. Pues no, mira,
La frecuencia, yo que leo en artículos tanto en inglés como en español, por mi trabajo en Gibraltar y en Inglaterra, es frecuente, es un 7% en niños y como un trastorno que perdura toda la vida. En adultos hay un 4% también la prevalencia, ¿sabes? O sea que sí, que es frecuente. En adultos sí que es verdad que cuando no sabemos por qué, creemos que es porque cuando se llega a la etapa adulta hay una maduración de ciertas áreas cerebrales. Sí es verdad que los adultos presentan menos síntomas de hiperactivo, impulsivo y más de atención, concentración. Pero que en la vida adulto, yo tengo adultos con tratamiento y les digo, mira, que esto es así y ya está. Francisco Javier, muchísimas gracias por atendernos. Es un tema muy extenso y si a usted le parece bien, pues otro día nos acercamos por aquí y podemos seguir hablando de este tema tabú para muchos, pero que afortunadamente cada día se habla más, cada día es más necesario y cada día pues ustedes los psiquiatras nos ayudáis o ayudan, en este caso, a esos pacientes que bien os necesitan y que también quieren llevar una vida normal. Pues nada, nosotros encantados, yo encantado. Preparamos el tema que quiera y hablamos y despejamos las dudas que pueda haber, ¿no? Porque como tú bien has dicho antes, gracias a Dios, afortunadamente ahora ya no está tan mal visto que la gente acuda a un psiquiatra, porque verdaderamente hay gente que lo está pasando mal, no te lo pueden imaginar. Lo que yo aquí paso consulta en Algeciras los jueves y los martes en Quirón Palmones, lo que la gente viene y te cuenta, ¿no? O sea, su vida íntima y sobre todo el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento interior que puede, como yo digo, puedes ver externamente que una persona aparentemente parece que no tiene nada, que es una persona feliz, una persona que lleva su día a día y tal, pero cuando la persona se despoja y se despliega y te dice de principio a fin ese sufrimiento, esa preocupación, ese padecer que tiene en silencio, bueno, no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Es alucinante, ¿no? Y ya te digo, gracias a Dios, pues bueno, ya se ha perdido ese miedo de decir, oye, mira, que voy a pedir cita a salud mental. Sí que es verdad, todavía también nos encontramos con que hay gente que cuando tiene un problema mental, obviamente yo lo entiendo, no sabe si bien pedir cita o bien con el psicólogo o con el psiquiatra. Entonces, como yo siempre digo, tanto el psicólogo como nosotros prácticamente tratamos los mismos temas. Ellos tienen su campo de actuación, nosotros tenemos el nuestro y nos derivamos pacientes. A veces el paciente, pues bueno, cree que tiene un tipo de trastorno que a lo mejor, como todavía hay cierto, como tú bien has dicho, cierto miedo, cierto tabú, o el que dirán, pues cree que no necesita un psiquiatra. Él no sabe realmente quién le va a dar solución y bueno, decide, no por nada, decide, bueno, voy a ir a un psicólogo. Y después el profesional de la psicología en el que detecta, digamos, la severidad del trastorno y es el que dice, mira, yo te voy a seguir viendo, pero creo que necesitas algo más y una ayuda extra. Te tiene que ver el médico psiquiatra porque te necesitas medicación y continúas con nosotros. Y a veces también me llegan a mi paciente que cuando yo les hago la evaluación y ellos creen a lo mejor que van a necesitar medicación, pues yo les digo, mira, tienes esto, basado en los síntomas que tú presentas y en la evaluación que yo te he hecho, yo creo que no necesitas tratamiento de momento, pero sí te vendría bien acudir a un psicólogo que te diera unas pautas de actuación para el manejo de esas dificultades tuyas. Y así nos vamos mandando pacientes, interrelacionando, ¿no? Y así funcionamos. Y esta es la manera. Intentar que la gente pues lleve el día a día con este nivel de estrés en el que vivimos y esta serie de problemas que tiene, pues el COVID también, por ejemplo, ¿no? Pues ha dado mucho y ha sacado a flote todos esos problemas de salud mental. Esos síntomas que quizás estaban ahí un poco enmascarados o escondidos,
pues los ha sacado a flote y la gente ya pues... Pues si le parece bien, para la siguiente vez podemos hablar un poquito de todo eso. Lo dicho, muchísimas gracias. Pues nada, ha sido un placer, encantado y aquí estamos.